Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, voy a invitar a que se conecten las personas hoy en este live. Hola Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches. Me encanta ese espacio, este espacio maravilloso en donde yo puedo conectarme con ustedes. Quiero que sepan que hoy les traigo un gran regalo. Por favor, no te muevas de live. Quiero entregarte este regalo que me ayuda mucho a mí a superar muchos desafíos cuando estoy entrampado en algún tema mental, ¿ok? Hola Jenny, ¿cómo estás? Liderazgo en la mujer se unió. Muy buenas noches con todos. Por favor, las personas que están ahí, me gustaría que compartan el link para que se puedan conectar también las personas. Si creen que esta información es valiosa, creo que deberían invitar a sus amigos, amigas, quizás parientes, alguien que en este momento pueda necesitar de esta valiosa información. Soy Ita Laureta, muy buenas noches. Soy coach, entrenadora en autoestima. A lo largo de estos años que tengo trabajando en esta área, básicamente empecé porque tenía mucho sufrimiento en mi vida, no tomaba buenas decisiones. Si bien en el trabajo tenía buenas opciones laborales, pero de alguna forma me autosaboteaba. No tenía inteligencia emocional para poder superar algunos desafíos, para enfrentar algunas situaciones de dolor, y esto pues me perjudicaba en el ámbito de trabajo, ¿ok? Vamos a esperar un momentito que se unan unos amigos más para poder empezar con este en vivo. El tema de hoy es cómo gestionar tus emociones para ser más productiva. De cualquier forma, nuestro estado emocional, las emociones en que fluimos, afectan seriamente nuestra productividad. Y si tú estás en un ambiente de trabajo, si no te das cuenta que estás en un área difícil, estás lidiando con emociones que en primer lugar no has reconocido, no has interiorizado, no te has dado cuenta, puedes estar en un proceso de distimia, en un estado emocional de distimia. ¿Qué es la distimia? La distimia es una leve depresión o una depresión moderada, ¿ok? Bueno, para empezar este live les voy a contar una historia. Básicamente es lo que a mí me ocurrió y ahí voy a comentarles cómo me perjudicó esto en mi edad adulta. Más o menos cuando yo tenía la edad de 10, 12 años, entre 10 y 12 años, mis padres se divorciaron, se separaron. Mi madre entró en un proceso de tristeza profunda, producto de este divorcio. Nosotros somos 7 hermanos y yo vi en ese momento que mi madre estaba demasiado triste, pero esa tristeza la alejaba de conectar con nosotros. Básicamente voy a hablar en mi caso, ¿ok? No podía conectar con mi presencia. Sentía yo, así lo percibía, que ella no estaba consciente de que nos estaba dejando de lado porque esa tristeza era muy fuerte, y obviamente entiendo que no había herramientas como para yo comprender a esa edad qué es lo que pasaba, ¿ok? Producto de esta situación en mi vida, generé un pensamiento. Mi mamá no me quiere, mi mamá no está conmigo, no le importo, no soy suficiente. Y esa percepción dañó seriamente mi autoestima.
¿Por qué? Porque un pilar fundamental de la autoestima es el afecto, es el pertenecer, es la valoración, es también el ser parte de un grupo, de una familia. Entonces, como ya no tenía papá, mi mamá estaba en ese estado emocional muy crítico, pues no tenía nadie, me sentía sola. ¿Ok? Bien. Vamos a identificar entonces, luego continúo con mi historia. En primer lugar, ¿qué son las emociones? Vamos a entrar al tema. ¿Ok? Las emociones son estados emocionales fluctuantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no son permanentes. A diferencia de los sentimientos que sí son permanentes en el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando una emoción como la tristeza, que uno puede vivir o presenciar o sentir, es por una pérdida, por alguna situación dolorosa, ¿no? La tristeza. Si la tristeza no la gestionamos, no empezamos a darnos cuenta de por qué estoy triste, a dónde me va a llevar la tristeza, etcétera, etcétera, se va a convertir en desánimo, luego en distimia y al final puede terminar en una depresión. ¿Ok? ¿Cuáles son las emociones primarias? Las emociones primarias son tristeza, miedo, ira, alegría y desagrado o asco, que lo dicen en otras partes le llaman asco, ¿no? Todas las emociones son neutras y sirven para sobrevivir. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el miedo es importante cuando nosotros estamos por cruzar el semáforo, está en rojo. ¿Qué nos produce el miedo? Alerta. Si tú cruzas en rojo, pues puedes tener un accidente, te puede atropellar un vehículo, ¿verdad? Entonces, para esto es importante que nuestro estado de conciencia esté presente, esté en el presente, ¿ok? Al igual que la tristeza nos ayuda a tener empatía por las personas cuando alguien vive un momento de dolor o por nosotros mismos. Y ahí está muchas veces los problemas que tenemos cuando no atendemos nuestras emociones, ¿ok? Hola, aquí Vero nos saluda también. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida, buenas noches. Por favor, si tienen alguna duda durante el desarrollo de este en vivo, me pueden poner ahí en el chat para poder absolverla. Estoy diciendo entonces que las emociones son neutras, ¿verdad? ¿Y cómo activamos nuestras emociones? Toda emoción se activa por un pensamiento, por una creencia. Nuestro sistema de creencias está llena de pensamientos. ¿Qué pienso sobre mí frente al espejo, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy frente al espejo y me estoy mirando y digo, ay, activo el asco o el desagrado, ay, no me gusta lo que veo. ¿Qué está activando ese pensamiento? Y vuelvo a la historia que conté inicialmente, ¿no? Como yo comprendí para ese momento de mi edad que no era suficiente, que nadie me amaba, que estoy sola, que realmente me siento abandonada, ese pensamiento generó a mí un temor irracional a la desaprobación, al rechazo. Como me sentía rechazada, ese pensamiento generó una herida, un trauma dentro de mí por ese vacío que yo sentía en ese momento. Como me sentí rechazada, cada vez que estaba en el trabajo, alguien me decía, tu idea no es buena, no me gusta este punto de vista, tu trabajo no es bueno. Yo sentía un dolor profundo. ¿Por qué? Porque las personas estaban hiriendo
estaban echando alcohol a la herida, perdón. Estaban echando alcohol a la herida. Hola Isabelita, muy buenas noches, gracias por estar acá. Hola Roxana, se acaban de unir. Gracias por ser parte de esta maravillosa conexión que a mí me llena de alegría porque me encanta compartir lo que me ayuda, porque sé que muchas personas también lo necesitan. Y si en este caso tú no lo necesitas, pues comenta con alguien que sí lo necesita. Entonces, cuando yo genero este pensamiento de poca valía, de no soy importante, aparte que ya les conté que yo físicamente no me agradaba porque me habían puesto un apodo que realmente había definido mi identidad, ¿no? Empecé cada vez que estaba en el trabajo, alguien tenía una idea que no estaba, digamos, conforme a lo que yo quería, me sentía mal. Sentía que me estaban rechazando a mí. No simplemente mi postura, sino a mí. En el fondo, lo que yo escuchaba o lo que yo creía escuchar era: Ítala, no vales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funcionan entonces las emociones, ¿no? En este caso vamos a hablar del miedo y del miedo al rechazo. ¿Por qué vamos a tocar el miedo? El miedo es un detonador o un disparador para las emociones. Si tú tienes miedo y no gestionas ese miedo, no confrontas ese miedo, no evalúas ese miedo, te va a generar ira, ¿ok? Entonces, cada vez que alguien tenía una idea contraria a mí, yo sentía ese terror al rechazo. Y de manera inconsciente asociaba esa opinión contraria contra mí y decía: no sirvo, esto me está pasando, de repente tengo que hacer más méritos. Y empecé a volverme pues adicta al trabajo, en hacer cosas que realmente no necesitaban de mí, pero yo quería agradar, yo quería que me vean, ser visible, ¿ok? Cuando esto no se gestiona, se genera una adicción a la aprobación, que creo que estuve por mucho tiempo en este estado. ¿Y qué sucede cuando uno tiene adicción a la aprobación? Pues hace cualquier cosa, incluso cosas que vayan contra su integridad, contra su salud, contra su bienestar, por agradar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que este miedo generada por un pensamiento que yo tenía de mí que no valía, por mi sistema de creencias, me perjudicaba no solamente ahora en el trabajo, sino en el tema de las relaciones, ¿no? Sentía un apego por mi pareja y tenía terror si me deja. De pronto no podía, como madre, poner límites a mis hijos o a mis hijas y no podía corregir una actitud que no era adecuada, porque tenía miedo a que me rechacen, a que no me quieran. Entonces, las emociones, cuando no las gestionamos de manera adecuada, nos perjudican. ¿Por qué? Porque esos pensamientos que no son reales, que son destructivos muchas veces, toman control sobre nosotros, toman poder y realmente nos convertimos como títeres de esos pensamientos. ¿Ok? Entonces, el pegamento es el miedo. Muchas personas que han venido a mí, varones y mujeres, padres de familia. Buenas noches, Elvira, ¿cómo estás? Bienvenida. Me preguntan, ¿no? ¿Por qué cada vez que me enojo llego a decir palabras hirientes y la verdad pierdo el control? Entonces le explicaba, antes del enojo está el miedo. ¿A qué le tienes miedo? Le preguntaba. ¿Por qué? Porque experimenté eso. El miedo a la desaprobación, el miedo a que
de repente tu hijo se pueda dañar, se pueda caer, hace que tú reacciones con ira, y muchas veces he visto padres que golpean, que gritan, que insultan por ese miedo, ¿no? Incluso el miedo a no tener dinero, el miedo a no tener recursos, genera ira. Lo peligroso de no interiorizar y no tener espacios para hacer esta introspección de ver qué emociones tenemos o que en las que fluctuamos, es que además de generarnos problemas de relacionamiento con los demás, porque nos genera ese estado de reactividad o huida, si no puedes confrontar un abuso, a veces huyes o vas con violencia y atacas, ¿ok? Entonces, cuando no podemos gestionar, cuando no estamos atentos a lo que está pasando por nuestra mente, a nuestros pensamientos que están activando esas emociones, si estamos constantemente, por ejemplo, con miedo, ¿qué va a pasar mañana? No tengo trabajo, ¿qué va a pasar mañana? No sé cómo reaccionará mi jefe, ¿qué me dirán los médicos? Si estamos constantemente en ese miedo, vamos a generar ansiedad, ¿no? Y ya sabemos que la ansiedad produce mucho cortisol. Nos inflamamos. Y cuando estamos con ese cortisol elevado, realmente estamos en un estado tenso. Empiezan los dolores musculares y nuestro cuerpo empieza a reaccionar, nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? ¿Por qué nos afecta? Porque en el sistema digestivo ya se ha descubierto de que se forma o se produce la mayor cantidad de serotonina, que es la hormona del placer, de la alegría, de la felicidad, de la alegría, de la tranquilidad, de la felicidad. ¿Ok? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Es importante también alimentarnos con nutrientes o consumir alimentos que generen serotonina para regular nuestro estado de ánimo, y esa es otra alternativa que podemos nosotros ver para solucionar nuestro problema emocional. Entonces, cuando nosotros fluctuamos en el miedo, estamos en constante alerta. Les voy a dar un ejemplo. Cuando uno está a punto de iniciar una carrera, una competencia, ¿no? Está así en la meta y dice, cuando listos, ustedes están cuando listos, los que hemos corrido, los que hemos jugado de niños sabemos, ¿no? Cuando listos, o a sus marcas, estamos así, a sus marcas. Dice que en ese momento en la neurociencia generamos adrenalina, generamos mucho cortisol para que active la adrenalina, nuestros músculos se fortalezcan y nosotros pues emprendamos la carrera. Imagínense ustedes de estar todo el tiempo con ese miedo paralizante, con ese miedo irracional, en donde cuando listos, todo el tiempo cuando listos, el cuerpo empieza a dar manifestaciones de dolor. El músculo tenso. Es por eso, cuando estás en una carrera, cuando haces ejercicio, te duele el cuerpo, ¿verdad? La primera vez. Ay, no. Ya no queremos ir al gimnasio si hemos empezado una carrera. Maestra Valeria, muy buenas noches. Qué gusto saludarla. Valeria Esquiavo se une desde Argentina. Muy buenas noches. Gracias por estar en este en vivo. ¿Y cómo podemos gestionar o cómo podemos estar presentes para poder ver qué estamos pensando en primer lugar? Ustedes saben que yo trabajo en la autoestima, que me entreno en este tema constantemente y entreno a personas también. ¿Por qué es importante trabajar en nuestra autoestima y por qué nuestra autoestima nos va a ayudar en el tema de la inteligencia emocional? Daniel Goleman, que es un psicólogo que ha estudiado en Harvard, que ha hecho un estudio muy importante que habla sobre la inteligencia emocional, dice que el 80% del éxito de las personas está relacionado con la inteligencia emocional. ¿Y qué tiene que ver la autoestima
en esto. La autoestima, ustedes saben que es el amor, el valor, la consideración, el respeto hacia uno mismo y ese poder personal que te ayuda a estar presente en cada situación de tu vida porque ayuda a elevar tu nivel de conciencia. Cuando tenemos un nivel de conciencia óptimo, tenemos ese espacio para separar e identificar cuáles son los pensamientos. Por ejemplo, ¿qué emoción tengo ahorita? Yo tengo la emoción de la alegría porque estoy frente a ustedes compartiendo esto que sé que les va a ayudar así como a mí me ayudó en este proceso del crecimiento personal, desarrollo personal. La autoestima te va a otorgar ese estado consciente en donde tú puedas, en primer lugar, confrontar, evaluar la calidad de tus pensamientos. Un estudio, volviendo al tema del miedo, de la Escuela de Psiquiatría de España, dice que el 91.4% de los miedos que tenemos, de los temores que tenemos, nunca ocurre. ¿Por qué? Porque simplemente son percepciones de nuestra vida que hemos adoptado como una creencia, que en este caso es una creencia limitante, sobre ti misma o sobre una determinada circunstancia. Vuelvo a mi historia. Esta situación que pasé en mi etapa de la pubertad y adolescencia me generó un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? No soy apta, no soy suficiente, no soy valiosa, nadie me quiere, estoy sola, no soy suficiente y todo lo demás. Entonces, eso era mi concepto. Eso era lo que yo había percibido sobre mí. Y eso era mi autoestima, porque es la reputación que yo tengo sobre mí. Entonces, cada vez que estaba en un centro de trabajo o en relaciones con amistades, alguien descartaba mi opinión, alguien tenía una opinión diferente o alguien decía, no me gusta tu producto, no me gusta tu solución, yo me sentía afectada porque estaba asumiendo de que como me rechazaron, estaban hablando del ser y no realmente de la actitud que yo tenía o del trabajo que desarrollaba. Había confundido, porque mi autoestima estaba centrada en que no valgo, en que no soy suficiente. ¿Cómo tenemos ahora que cuestionar ese pensamiento? ¿Cómo empezamos a vivir cuestionando los pensamientos de los miedos y las emociones que no podemos, en primer lugar, ni siquiera darnos cuenta que están en nuestra mente? En primer lugar, tenemos que entender que las emociones son como si fuera una visita para nosotros, ¿ok? La visita llega a la casa, tú le invitas a pasar, le invitas un café, conversas y luego lo despides. Es decir, es importante sentir, percibir, vivir las emociones. Lo que te va a ayudar a trabajar en tu autoestima es no permitir que se quede o que anide en tu mente y se convierta en un sentimiento, que se convierta en una depresión, que empieces a tener situaciones de ansiedad, producto del miedo, o algunos otros problemas que, por ejemplo, la ira, cuando uno no gestiona, puede lastimar, hacer daño y realmente uno dice, no sé cómo lo hice, no me doy cuenta cómo una persona puede reaccionar de esta forma. Entonces, ¿qué
¿Qué logramos cuando trabajamos nuestra autoestima? En primer lugar, identificar qué es lo que estoy sintiendo. Sacar este espacio para ti y ver qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Por qué me estoy sintiendo triste? ¿Por qué estoy teniendo este proceso de ansiedad? De pronto ¿qué me preocupa? ¿Cuál es ese pensamiento que está en mi mente que no he podido yo ponerlo en la realidad? Por ejemplo, si es que yo estoy con un miedo de que mañana me puedan dar una respuesta, no puedo dormir muchas veces, ¿no? Porque estoy así con esa preocupación. Si yo comprendo que yo me amo, que yo soy valiosa, que yo debo cuidarme, que debo respetarme, empiezo a analizar ese pensamiento. ¿Qué voy a ganar atormentándome toda la noche? Me voy a hacer daño. Entonces la autoestima es esa fuerza interior que te va a permitir hacer ese proceso de evaluación. Voy a volver a la historia que conté inicialmente, ¿no? En mi niñez. Ahora, cuando estoy, por ejemplo, frente a alguien por motivos de trabajo, si alguien me da una retroalimentación negativa, ¿qué tengo que hacer? Voy a sentir nuevamente ese dolor en el pecho, esa necesidad o esa idea de que quiero desaparecer, trágame tierra, porque en verdad me estoy sintiendo mal, porque se siente dolor, porque está atacando ese pensamiento, esa creencia que yo tenía de mí. ¿Qué debo hacer ahora que trabajo en mi autoestima? Preguntar, en primer lugar, si es que hay algo que es negativo, a qué se refiere específicamente. Y comprender que no se trata de Ítala como ser humano. Se trata de un trabajo que ha hecho. Que no están invalidando el ser, sino algo que de pronto no está en la línea de esa persona. Tuve que pasar mucho tiempo de angustia para poder entender esto, porque cada vez que me llamaba, por ejemplo, un jefe, tenía miedo y decía, ay, ¿qué habré hecho mal? Siempre ese era mi pensamiento. ¿Y ahora qué habré hecho mal? ¿Por qué es que estoy teniendo, por qué me está llamando? ¿No? Seguro algo malo he hecho. Entonces, cuando comprendí que no se trata del ser, sino de alguna actitud, algo fuera de mi dignidad como ser humano, pude comprender y hacer la pregunta: ¿a qué se refiere esto que usted me está diciendo? ¿Y qué me ayudó la autoestima también a ser humilde? ¿En qué sentido? De aceptar que no soy perfecta y que cada vez que las personas me dicen, estás haciendo algo que no es adecuado, pues meditar en ello y ver la forma de mejorar. Porque cuando uno trabaja en una autoestima saludable, es humilde y acepta que no lo sabe todo, que tiene que seguir mejorando y que cada retroalimentación que te dan es por un beneficio. Si tú lo tomas de esa forma y no como un rechazo, te va a ayudar a crecer. Claro, es importante que esa retroalimentación venga de una persona también que tenga buenas intenciones y que tú sepas que realmente te valora, ¿no? Porque hay muchas personas a nuestro alrededor que obviamente quizás no tienen buena química, buena conexión con nosotros, ¿ok? Entonces, una mujer hace algún tiempo, de 58 años, vino y me dice, no puedo más conmigo porque siento que no tengo ganas de vivir y que estoy muy triste. Ella ya venía en un proceso que trabajaba con un psiquiatra, que estaba medicada, y me hizo recordar esto que hoy día voy a compartir.
tenía un proceso similar al mío. Sus padres prácticamente le entregaron a la abuela para que para que críe a esta niña, pero esta persona no había superado esa percepción que tenía de ella, de sentirse no amada, no valorada, y eso había hecho que sus pensamientos sean cada día más destructivos, porque su autoestima estaba enfocada en esa circunstancia que había vivido, en ese abandono, en ese rechazo. ¿Ok? Entonces, cuando ella empieza su proceso, me cuenta que su emoción fluctuante siempre era de tristeza. Y no se daba cuenta, estaba tan inconsciente que para validar ese estado emocional de indefensión, porque ella estaba con la idea de que no era suficiente, no servía y que no era digna de felicidad ni de amor, hacía toda una agenda diaria para ir y contarles a todos su dolor. No era consciente de que ese pensamiento que tenía sobre ella le hacía fluctuar en esta emoción que era tristeza. Y yo le digo, ella hacía una agenda del dolor. En la mañana a las 9 iba con sus padres, le contaba su dolor, a las 10 iba con su hija, le contaba, y sus nietos, y así llegaba a las 5 de la tarde donde una amiga y seguía contándole ese dolor. Yo en ese momento comprendí que que su sistema de creencias estaba centrado en las circunstancias que ha vivido en su niñez, y me sentí identificada. Y le ayudé a hacer un ejercicio muy poderoso que hoy voy a compartir con ustedes. Primero, cuando yo les conté mi historia, vi la escena que mi mamita estaba muy triste y sentía que yo era invisible para ella, al igual que esta mujer que cuento. En ese momento, para yo poder comprender y confrontar esa idea que yo tenía de mí, ese pensamiento que yo tenía de mí, que activaba mi emoción del miedo que yo les estaba comentando, en primer lugar me fui a esa edad y me hice la siguiente pregunta: ¿qué estoy viendo? Bueno, en ese momento yo veía a mi madre triste, llorando, y yo sola, como invisible. Ok, ¿qué emoción tenía en ese momento? Me di cuenta que tenía ira, que empecé a juzgarla y a cuestionarla, que cómo no me veía, que cómo solo se preocupaba por su dolor, ¿no? Empecé a cuestionar. Y obviamente miedo, porque no sabía qué iba a pasar, no sabía cómo íbamos a estar más adelante, porque los 7 hermanos nos quedamos solas con mamá, ¿ok? Cuando me hago esta pregunta de qué estoy sintiendo en este momento, y llego a determinar la emoción miedo, ira, por la incertidumbre, empiezo a activar mi empatía. Activo mi empatía y digo, ¿qué está pensando mi mamá en ese momento? ¿Qué está viviendo? Bueno, ella en ese momento estaba pasando un proceso muy doloroso, que es el divorcio, y que en ese momento sus emociones, y como en esa época no había ninguna herramienta, psicólogos, no había orientación de esta naturaleza, obviamente ella seguía en este proceso de dolor sin ayuda. Entonces yo empiezo a ponerme en su lugar y me hago la siguiente pregunta: en este estado de ánimo, ¿es real que ella esté pensando en abandonarme, que ella está viendo de que yo no existo? ¿Ustedes creen que en ese momento ella siquiera pasaba por su mente sus hijos? Yo me imagino que no. Y luego me vuelvo a hacer una pregunta:
¿Cuál fue mi papel en ese momento? Mi rol fue de juez. Claro que yo tampoco tenía herramientas para comprender lo que pasaba, pero la juzgué y no me puse a pensar en ese momento qué estaba pasando por la mente de mi madre. Ahora yo que soy madre, tengo 2 hijas, puedo decir que nadie, ningún padre conscientemente puede hacer daño a sus hijos, salvo que haya una patología que eso no esté en discusión. Ese tema no lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces ahí me di cuenta, cuando me hice esos cuestionamientos, ahora que tengo 44 años, ¿cómo puedo seguir cargando ese pensamiento, esa emoción, ese juicio que yo tenía hacia mi madre, que me activaba esa ira, ese miedo, y que obviamente no me hacía tener momentos de alegría reales, porque tenía que fingir que era feliz, tenía que fingir muchas veces alegría, porque llevaba a ese dolor. Ese era parte de mi ADN en ese entonces, ¿ok? Entonces, cuando llego a comprender que cuando no estoy desde el juicio, cuando empiezo a activar mi empatía y cuando empiezo a confrontar la realidad, ¿cuál es la realidad? La realidad es que ningún padre nos va a dañar. Conscientemente no. Puede ser que no hay herramientas. En nuestra época la disciplina física era algo común, era parte de la cultura. Y aquí quiero llegar a este tema, ¿no? Cuando uno no trabaja su autoestima, vive en función a lo que dice la cultura. ¿Y qué dice la cultura? Violencia, dolor, frustración, sufrimiento. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestro sistema de creencias activan emociones que muchas veces nos destruyen. Y no podemos o no tenemos el poder de gestionar la emoción. No de controlar ni bloquear. No, eso no es humano. Hay que sentir las emociones. Y aquí les hago una recomendación, los que puedan ver la película Intensamente, ahí nos habla a detalle, para cualquier edad en los niños, nos enseña cómo funcionan nuestras emociones. ¿Ok? Hace un tiempo vino una persona y me dice, mira, Ítala, sigo aún con esta persona, con su esposo, y no es una relación buena, es una relación más bien difícil. Y me hace la pregunta, ¿no? Ítala, ¿tú crees que soy valiente, que estoy como que tratando de que funcione esto, o soy cobarde? Le pedí permiso para poderle dar mi opinión con sinceridad, ¿no? Le dije, en estos tiempos hay que ser valientes para ser felices. Muchas veces hacer ese proceso de ir, ese momento que te generó el dolor, como les estoy compartiendo a ustedes, nos duele profundamente porque aún hay heridas abiertas. Pero créanme que es un proceso liberador, porque cuando tú vas a ese momento y te haces estas preguntas, te vas a dar cuenta que la realidad es diferente y que ya pasó, yo tengo 44, ya pasó 30 años, quizás un poco más, de esa escena, y yo no puedo seguir cargando esto ahora. Y en este momento quiero decirles que mi madre fue la mejor del mundo, nos dio todo lo mejor, lo que en sus manos estaba. Los 7 pudimos estudiar, lograr una profesión, pero sobre todo estuvo ahí con nosotros, no se volvió a casar, que no digo que eso esté mal, pero dentro de su ignorancia hizo todo lo mejor para nosotros estar bien.
y hoy es mi principal inspiración, porque es una mujer, a pesar de esos momentos difíciles que ha vivido en su vida, es una mujer alegre, tiene una actitud muy positiva. Ella siempre, luego que pasó ese proceso, cada vez que le preguntaba a las personas ¿cómo estás?, ella decía, aunque fregada pero contenta. Ella siempre tenía algo para dar a las personas, un consejo, alimento, las personas siempre eran bienvenidas. Entonces, ella es mi mejor inspiración. Y hoy, confrontando esa realidad, veo que jamás ningún padre tiene la intención consciente de hacernos daño. Y que todo el sistema de creencias que nosotros tenemos sobre nosotros, tenemos que confrontarla, trabajar en nuestra autoestima, reconstruir nuestra identidad. Eso que pasó hace más de 30 años no puede definirme ahora. Y trabajar en mi autoestima me da ese poder de tener un espacio de reflexión, de meditación, para identificar mis pensamientos, la calidad de mis pensamientos y a dónde me está llevando esa situación. Cuando no tenemos este espacio de confrontación, nos volvemos víctimas de nuestras circunstancias, víctimas de nuestro sufrimiento. Elvira nos dice, buenas noches Luz, ¿cómo estás? Elvira nos dice, ellos también sufrieron, no tenían el alcance que ahora nosotros tenemos. Así es. Y eso a mí me alegra, pero también me enfurece. Tengo ira, una ira positiva. Me enoja que en estos tiempos algunos padres no tomen conciencia de que hay herramientas para tener una mejor conexión con nuestros hijos, para darles a ellos lo que de repente nosotros carecíamos. Hay herramientas, hay psicólogos, hay grupos de ayuda, hay coaches, hay mucha ayuda. Incluso si tú no tienes más que un teléfono celular y wifi, puedes entrar a YouTube y aprender de estos temas. Saludos Gudelia desde Nueva York, nos saluda, muchas gracias por estar aquí como todas las noches, como todos los jueves. Entonces, le respondí a esta mujer que me preguntó si era valiente o si era cobarde. Hay que ser valientes, a todos los que me están escuchando, para ser felices. Porque es ir en contra de este sistema, en contra de esta cultura. Incluso, yo soy una mujer de fe, ustedes lo saben. En Romanos, en la Biblia, en Romanos capítulo 12, verso 2, dice esto que les estoy compartiendo hoy. ¿Cuál es la clave de la felicidad, ¿no? ¿Cuál es la clave para gestionar bien nuestras emociones? Dice, no se amolden y no imiten la cultura de este mundo. ¿Qué nos vende la cultura de este mundo? Violencia, victimismo, frustración, dolor, envidia, celos, contiendas. Y que la gente te dice que la felicidad no existe y que solamente la felicidad es en Hollywood, en los cuentos de hadas, etcétera, etcétera. Eso nos dice la cultura. Pero enfrentarte a eso, cambiar tu manera de pensar, dice la Biblia, no te amoldes a esta cultura. Más bien deja, dice, que Dios te transforme cambiando tu manera de pensar. Inicié este live manifestando que cada emoción que sentimos se inicia con un pensamiento. Cambiando nuestra manera de pensar, vamos a poder vivir el presente, que es la realidad. Para hacer una metáfora de lo que hoy hemos aprendido, escuché una historia de unos dos jóvenes que querían cruzar el río y habían dos mujeres que también querían hacerlo, pero tenían miedo. No podían cruzar. Pero les ofrecieron ayuda. Una de ellas dijo sí y la otra, orgullosa, dijo no. Pero este señor dijo, bueno, queremos pasar y queremos ayudarles. Les tomó del brazo, les ayudó a cruzar porque la corriente era fuerte.
La dejó a las mujeres y una de ellas le dijo, oye, yo te dije que no me ayudaras, etcétera, etcétera. Bueno, ellos continuaron su camino. 2 horas más tarde, este joven que le ayudó le dice a su amigo, qué malagradecida esta mujer, mira lo que hicimos, lo único que hicimos fue ayudarla y viste cómo me trató o cómo nos trató. Y el amigo le responde, le dice, hace 2 horas dejamos a estas mujeres y tú aún las sigues llevando de la mano. Así estamos. Hace 30 y tantos años pasó esa historia. Y si yo, en este momento, no cuestiono, no traigo a la realidad, no me hago estas preguntas sobre cada situación que me ha pasado en la vida que hoy están detonando en pensamientos que me generen emociones destructivas. Si no hago este ejercicio, todavía sigo con esa mochila. Todavía sigo cargando ese peso. Y quizás, si no me tomo el tiempo de meditar, de reflexionar, de confrontar, ese mismo pensamiento lo llevo a mis relaciones. Y cada vez que alguien intente conectar conmigo, voy a rechazarlo o me voy a sentir rechazada por algún gesto, alguna mirada. Algo que me indique o que me haga recordar ese miedo que tenía en ese momento. ¿A qué le tienes miedo tú? Muchas veces no tenemos miedo al que dirán, sino lo que hacemos es recordar que en nuestra niñez nos dijeron un apodo, nos dijeron no sirves, no eres inteligente, no llegarás a nada. Entonces nos frenamos, nos paralizamos. Cuando utilizamos espacios en silencio para identificar nuestros pensamientos, comprendemos cuál es la raíz de lo que estamos viviendo. Cuando trabajamos nuestra autoestima, adquirimos herramientas para lograr estos espacios. Aquí quiero terminar con una frase de mi mentor John C. Maxwell. Dice, hay que decir no a lo bueno para decir sí a lo mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces ver una maratón de Netflix, estar todo el día en las redes viendo TikToks como me ha pasado, nos mantiene distraídas. ¿Es bueno? Sí, nos divertimos, nos relajamos, pero 1 hora, media hora, 5 minutos que tú dediques a interiorizar, a meditar lo que te está ocurriendo, la calidad de tus pensamientos, qué emociones estás fluctuando, va a hacer la diferencia en tu vida. ¿Cuál es el nivel de tu autoestima? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Eres realmente productivo en el día? ¿Eres agradecido con el trabajo que tienes, con el liderazgo que tienes en casa? ¿Cómo te conectas con las personas? Quiero agradecerles por haber estado aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Les pido por favor que compartan. Este video va a quedar grabado en Instagram. Compartan. Hagan este ejercicio por favor. Cuestionen esos pensamientos. Tráiganlo a la realidad y van a ver que su actitud va a ser diferente y van a pasar del sufrimiento a la libertad. Y recuerden siempre, si yo cambio, todo cambia. Nos vemos. Gracias a todos por estar ahí. Bendiciones.